El día de la madre le llevé flores, su perfume favorito y una carta, pero a la mañana siguiente todo estaba en una bolsa de basura, así que me fui de casa, y al día siguiente no paraba de llamarme. Este año pensé que quizás, solo quizás, las cosas serían diferentes, pero al final, lo único que aprendí es que el tiempo no cura todo, ni siquiera el deseo más sincero de ser visto. El día de la madre, pensé que sería como los demás años, donde todo termina con un sentimiento de vacío y esa resignación que me calaba hasta los huesos. Pero no. Esta vez me dije a mí mismo que lo haría diferente. No buscaba un milagro, ni que todo fuera perfecto. Solo quería que fuera suave, menos tenso, menos frío. La misma esperanza, pero con menos expectativas. Lo primero que hice fue ir a la tienda a comprar su perfume, el que solía usar cuando yo era niño. Ese que me traía tantos recuerdos, cuando aún me llamaba cariño frente a la gente. Elegí flores frescas, no de supermercado, algo más auténtico, más mío. Pasé horas escribiendo la carta. No cualquier carta, no. Era un texto sincero, un pedazo de mi alma en papel, algo que sentí que debía decirle, aunque quizás nunca lo escuchara. Le hablé de los sacrificios que había hecho por mí, le agradecí por todo lo que ella había sido, incluso si eso no siempre fue suficiente para ella. Pero sobre todo, le dije que la quería, incluso cuando no siempre sentía que ella me quisiera cerca. Este brunch puede ser el reinicio, me repetí, tratando de convencerme. Solo es un paso hacia algo más fácil, más real. Llegué a su casa con todo en las manos, el perfume, las flores, la carta sellada en un sobre rojo. Ella estaba en la cocina, como siempre, preparando todo para el brunch. Me miró de reojo cuando entré. «Ah, ya llegaste». Su tono no me sorprendió. Había aprendido a reconocer esa indiferencia disfrazada de cortesía, pero algo dentro de mí, tonto, ingenuo, pensó que esta vez sería distinto. Sonreí, un poco nervioso, pero también con orgullo. Le entregué las flores y el perfume. Su reacción fue fría. «Oh, ¿te acordaste de este?», dijo, mirando la botella como si fuera una factura olvidada. Pero lo peor vino después. No dijo nada más. No me dio ni un gesto cálido. Solo se giró hacia la mesa, donde mi hermano, Pablo, hablaba con Jaque sobre negocios. Mi lugar en la mesa ya estaba preparado. Una servilleta doblada perfectamente, pero sin una carta. No me guardaron una mimosa. No había una sonrisa. Fue un acto sin emoción, como si yo solo fuera una figura que ellos ya habían dejado de ver hace mucho. Me senté. El silencio se instaló entre nosotros, pesado, denso. Mi mamá estaba tan concentrada en el centro de mesa que no me prestaba atención, y Jaque, como siempre, estaba a la defensiva. Mi hermano, Pablo, ni me miró. «¿Entonces ahora celebras el Día de la Madre a distancia? ¿O esta es tu visita de caridad?», soltó, sin mirar. Jaque se rió. Mi mamá no dijo nada. Nadie dijo nada. La tensión se hizo insoportable. En ese momento me levanté. Quería hacer algo, no sé qué. Algo para sentir que al menos esta vez había hecho algo que valiera la pena. Tomé la carta que había escrito y la dejé en la mesa, justo al lado del plato de mi madre. El sobre rojo destacaba contra el mantel blanco como una herida abierta en la calma. «¿Qué es esto?», preguntó mi hermano, mirando el sobre con desdén. «Solo un agradecimiento», dije, intentando no dejar que el sarcasmo me afectara. Mi mamá no dijo nada, nadie dijo nada. La conversación siguió como si nada hubiese pasado, como si mi presencia, mis sentimientos, fueran invisibles para ellos. Cuando terminé de comer, ayudé a recoger los platos. Ya había llevado las bolsas de basura al garaje. Cuando salí, vi la puerta entreabierta. No pensé en nada, solo caminé hacia el garaje como si algo me estuviera empujando a hacer lo que temía hacer. Y allí estaban, las flores, el perfume, la carta, todos apilados en una bolsa de basura negra. Mi corazón se detuvo por un segundo. No sentí rabia, sentí calor, un calor que subía por mi cuello y se instalaba detrás de mis ojos, como si todo se desvaneciera, como si ya no importara nada de lo que había intentado. Recogí todo de nuevo, como si pudiera devolverle el valor a lo que me habían arrojado. El perfume en su caja, las flores casi marchitas, la carta doblada, todo lo que había dado, todo lo que había sido, tirado al mismo nivel que las sobras del brunch. ¿Por qué? ¿Por qué sigo intentando? No lo sé, pero tomé todo y lo guardé en mi coche, como si fuera un vestigio de algo que alguna vez fue por algo importante. Quizás porque no podía soportar dejar que mi esfuerzo se desvaneciera en la basura. Pero mientras conducía de vuelta a casa, sentí la certeza de que algo había cambiado para siempre. Ya no podía seguir esperando que todo fuera como antes. Cuando llegué a mi departamento, puse los regalos sobre la mesa. Las flores ya se veían tristes, el perfume como un eco de lo que nunca llegó a ser. Y la carta, todavía en su sobre, parecía más una despedida que un agradecimiento. Me quedé allí mirando, sin saber qué hacer. Mi corazón seguía acelerado, como si esperara algo que ya no iba a llegar.
Tal vez este es el momento de dejar ir, de ser realmente honesto conmigo mismo. Y ahí, en ese silencio, entendí que este Día de la Madre, esta vez, era la última vez que lo intentaba. Este es el fin. Si sientes lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, no te olvides de darle like y suscribirte para ver qué sucede después, porque esto apenas empieza. La mañana siguiente, cuando abrí los ojos, el teléfono ya estaba vibrando. La pantalla se iluminó con el nombre de mi mamá, y luego el sonido imparable de sus llamadas, como si un eco dentro de mí me estuviera arrastrando de vuelta a la tormenta. No respondí. Me senté en la cama, mirando el techo. Algo en mí ya había hecho clic. ¿Por qué debo seguir respondiendo a esto? Pero la llamada seguía, y luego llegaron los mensajes. ¿Por qué no contestas? ¿Qué ha pasado? Estoy preocupada. No podía dejar de pensar en el garaje. En esos momentos, mi mente no podía dejar de dar vueltas al mismo lugar. La imagen del perfume, las flores aplastadas, la carta doblada junto al plástico de la bolsa de basura. ¿Qué sentía ella cuando vio eso? El calor seguía presente en mi cuerpo. Era como si la rabia se fuera acumulando en mi pecho, pero no de la manera en que pensaba. No era un deseo de venganza, sino algo más frío, más calculado. Quería hacerla sentir lo mismo que yo, solo un poco. Que pudiera sentir ese peso, ese vacío, algo que se construyó a lo largo de los años, paso a paso, y que ahora estaba por estallar en su rostro. Me levanté, me vestí y me dirigí a la cocina. El aroma del café me envolvía mientras preparaba el desayuno. Sin embargo, mi mente seguía corriendo en círculos. Miré la carta nuevamente. No voy a volver a dar, no voy a seguir siendo invisible. Era extraño, porque en otros momentos de mi vida, mi única esperanza había sido que ella me viera. Pero ahora, por primera vez, no quería ser visto. No si eso significaba seguir siendo solo una extensión de lo que ella había elegido ser. No respondí a sus llamadas ni a sus mensajes, tampoco a los de Pablo, ni siquiera al mensaje de Jaque, quien me dijo: ¿estás bien? No entiendo qué está pasando. Pero no iba a ceder, no esta vez, no después de ver lo que vi, no después de dar todo, y que me lo devolvieran de esa manera. Cuando finalmente me decidí a hacer algo, no fue para llamar, ni para explicar lo que había pasado. No era el momento para palabras, no todavía. Me senté frente a mi computadora, abrí la pantalla y comencé a revisar mis cuentas. Tenía una serie de pagos automáticos configurados para ella y para ellos. Los dejé en pausa, uno por uno. Sin rencor, solo con una simple toma de control. Esto no es venganza, es solo claridad. Desconecté los pagos, cerré las cuentas. También la matrícula de Pablo. El dinero que había planeado enviarle, lo cancelé. Después, abrí un correo nuevo. Sencillo, directo. Sobre el Día de la Madre, puse dinero en efectivo dentro del sobre de la carta que te di. Estaba destinado a la matrícula de Pablo. Pensé que sabrías qué hacer con él. Eso fue todo. Lo envié. No dije más. Pero dentro de mí, sentí algo liberador. Ya no sentía que me arrastraban. Este es el último gesto, el último que hago por ellos. En el momento que presioné enviar, algo se rompió dentro de mí, como si todo lo que había estado cargando por años se hubiera soltado. La culpa, el sacrificio constante, la desesperación de querer ser visto, de que me importara. No tardaron mucho en llegar los mensajes. Mi teléfono no paraba de vibrar. Mi mamá comenzó con un simple: ¿qué significa esto? ¿Por qué no has respondido? Después, las llamadas, una tras otra. De hecho, hasta la voz de Pablo se filtró en el correo de voz. ¿De qué hablas? ¿De qué dinero? Por favor, devuélveme la llamada. Esto no tiene sentido. Pero no respondí. Dejé que se ahogaran en sus propias preguntas. Dejé que se preocuparan. Finalmente comprendieron que no se trataba solo de dinero, ni de la carta. Se trataba de todo lo que había sido ignorado durante tanto tiempo. Una hora después, Jaque me envió un mensaje directo, casi profesional. ¿Qué estás haciendo? Esto está afectando todo el trabajo de la familia. Tienes que detener esto. ¿La familia? Pensé. No era mi familia. No desde hacía mucho. Mi nombre ya no pertenecía a esa casa. No estaba dispuesto a seguir siendo el títere de su vida. Y fue ahí cuando todo lo que había callado, todo lo que había absorbido, comenzó a volverse claro. No importaba cuánto intentara. Nunca había sido parte de su historia. Era un eco, una sombra detrás de sus decisiones. Y ellos no lo sabían. Pero ahora sí. Me levanté y me vestí como si fuera a salir. Miré el sobre, aún sellado, sobre la mesa. Era como un símbolo de todo lo que había dejado atrás. La carta no la había leído, pero yo ya sabía lo que decía. Ya no importaba. En cuanto salí, me sentí como si estuviera renaciendo, como si me hubiera despojado de todo lo que pensaba que debía ser para ellos. Y entonces, ya sin pensarlo, decidí: no voy a seguir esperando que me vean. Ya me he visto yo mismo. Si sientes lo que estoy sintiendo, si te está llegando al corazón, no olvides darle like y suscribirte. Lo peor aún está por venir. Era raro, ¿sabes? Como si el silencio tuviera peso. Cada vez que miraba el teléfono, veía los mensajes sin leer y las llamadas perdidas.
Me sentía atrapado entre dos mundos. El viejo mundo, en el que pensaba que si seguía dando algo de mí, tal vez recibiría algo a cambio. Y el nuevo mundo que había comenzado a construir, el que no necesitaba su aprobación. No respondí, no lo hice. Al principio, pensé que tal vez lo haría, que podría explicarles, tal vez que encontraría las palabras correctas. Pero cuanto más pensaba en eso, más vacías me parecían esas explicaciones. Ya no quería mendigar por su afecto. Ya no quería ser el hijo perdido que se somete, el que sigue dando para llenar un espacio que nunca fue suyo. Mi mente seguía retrocediendo a la mañana del brunch, a la mesa, al perfume en la caja, a la carta que nunca llegó a ser leída. Pero lo más doloroso, lo que nunca pude entender del todo, era esa indiferencia, mi esfuerzo tirado como un desecho. ¿Por qué? ¿Por qué tiraron todo de esa manera? Tal vez no lo entiendas, pero esto es lo que me has hecho sentir toda mi vida, repetía una y otra vez en mi cabeza. Las preguntas no dejaban de retumbar. ¿Lo hice mal? ¿Fue demasiado tarde para esperar algo real? Y entonces lo supe. Number no, fue demasiado tarde. Fue demasiado temprano para seguir viviendo de sus expectativas. Decidí que no respondería. No este año. No después de todo lo que había dado y todo lo que había recibido a cambio. Así que, en lugar de responder a sus llamadas o incluso darle una explicación, me tomé el día para ir a caminar, para alejarme de la tormenta que estaba por venir. Necesitaba espacio para respirar, para recordar quién era yo, no solo el hijo que ellos pensaban que era. La ciudad estaba más tranquila de lo normal. Tal vez era el eco de la pandemia que había dejado todo en pausa, o tal vez era mi propia mente intentando calmarse después del torbellino emocional. No lo sabía, pero estaba decidido a disfrutar ese momento de soledad. Caminé sin rumbo, solo dejando que mis pensamientos se disiparan poco a poco. Recibí un par de mensajes más durante el día, pero no los leí. Algo en mí ya no podía seguir siendo la misma persona que había sido durante tantos años, esperando algo que nunca iba a llegar. Quizás todo esto no fue un error, tal vez es lo que siempre debía haber hecho. Regresé a casa al final de la tarde, aún con el teléfono sin tocar, pero justo cuando entré al departamento, vi algo en la mesa. Mi madre había dejado una carta allí. Estaba en un sobre simple, sin adornos, solo mi nombre escrito con esa letra que aún me resultaba familiar. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué era esto? Me acerqué lentamente y la tomé en mis manos. La miré durante un largo rato, como si esperara que de alguna manera me hablara. No quería abrirla. Sabía que cualquier palabra escrita allí cambiaría lo que había decidido por completo. Finalmente, la abrí. «Te extraño», decía en la primera línea. «Sé que las cosas no han sido fáciles para ti y no he sido la madre que merecías, pero quiero que sepas que te quiero». Me detuve. Las palabras me golpearon. No era una disculpa, pero sí una rendición, una pequeña apertura. Pero entonces, la segunda línea me hizo darme cuenta de algo. Entiendo que no lo puedas ver ahora, pero lo que he hecho ha sido porque yo también estoy perdida. Espero que algún día puedas perdonarme. Me quedé allí, mirando esas palabras, sin saber qué hacer con ellas. ¿Perdonarla? ¿Por qué? Todo en mí gritaba que sí, que tal vez necesitaba entender su dolor para entender el mío. Pero ya no quería cargar con su dolor, ya no quería estar atado a las expectativas que ella misma había creado. Así que dejé la carta sobre la mesa y la miré durante unos minutos más. No respondí, ni con palabras ni con gestos. Simplemente me senté allí, con el peso de esa carta frente a mí, y sentí que finalmente había tomado la decisión correcta. No iba a volver, no porque no la quisiera, no porque no me importara, sino porque ya no podía seguir buscando algo que nunca sería. La verdad es que, a pesar de la carta, a pesar de los intentos de comunicación, algo en mí ya se había apagado. Algo había cambiado de forma irreversible, porque ahora, por primera vez, entendía que seguir esperando su amor era como intentar llenar un vaso con un agujero en el fondo. Al día siguiente, al despertar, el teléfono volvió a sonar. Llamadas y mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Mi mamá, Pablo, incluso Jaque. Pero no respondí, no esta vez. No me sentía culpable por no hacerlo. En realidad, me sentí más ligero, como si el aire que antes estaba viciado por su presencia, por sus expectativas, ahora pudiera circular libremente. Estaba en paz conmigo mismo, algo que nunca había tenido. Al final, tomé una decisión. ¿Lo hago por mí mismo? Sí, esta vez lo hago por mí, porque ya no me importaba si no entendían. Lo importante era que yo lo entendía. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión como esta, donde dejar ir es la única opción, hazme saber qué piensas en los comentarios, porque esta historia no termina aquí. Si aún estás conmovido por lo que está pasando, no olvides darle like y suscribirte. Lo que viene, créeme, será aún más impactante. Lo que siguió después fue el silencio, pero no un silencio tranquilo, sino uno cargado de expectativa, de una tensión espesa que nunca se disipa, sino que se asienta y se queda, taladrando en el fondo de tu conciencia. Es como cuando sabes que algo va a estallar,
pero no puedes hacer nada más que esperar a que ocurra. Mis días se convirtieron en algo casi mecánico. Me levantaba, iba al trabajo, regresaba a mi departamento y todo lo demás se volvía casi irrelevante. El teléfono seguía vibrando, pero ya no me importaba. Los mensajes eran los mismos. Siempre la misma pregunta. ¿Por qué no me respondes? ¿Qué ha pasado? Era extraño, pero también liberador. Liberador porque finalmente había dejado de esperar. Ya no buscaba la aprobación de nadie más. Ya no necesitaba su mirada para sentirme válido. Sabía que lo que había hecho, por fin, era lo correcto para mí, y eso me daba más fuerza que cualquier otra cosa. A lo largo de la semana, me di cuenta de algo importante. Al final, ellos no podían seguir esperando que regresara como si nada hubiera pasado, porque este tiempo en silencio había cambiado algo. Tal vez me sentía más fuerte, tal vez solo estaba cansado de ser invisible, pero algo dentro de mí había dejado de temerles, de temer su desaprobación. Y lo entendí. El miedo que había sentido durante tantos años era el que me mantenía atado a sus reglas, a sus expectativas. Ahora, por fin, era libre. Pero cuando menos lo esperaba, esa paz se rompió. Una tarde, a la salida del trabajo, algo dentro de mí me empujó a revisar el teléfono. Vi un mensaje nuevo, una notificación que resaltaba en la pantalla. Era de mi mamá. Te necesito. Por favor, ven, no puedo hacer esto sola. El dolor se apoderó de mí de inmediato. No porque no lo hubiera anticipado, sino porque de alguna manera esa frase me mostró lo que había estado ocultando todo este tiempo. Ella siempre había estado sola, atrapada en su propia red de inseguridades, de decisiones tomadas por miedo, de esa constante necesidad de ser vista como la madre perfecta, pero al final siempre quedaba sola. Y entonces pensé, ¿es esto lo que realmente quiero? ¿Ser la solución a su dolor o solo seguir adelante y dejar todo atrás? No respondí de inmediato. Pasaron horas. Me costaba decidir si debía ir, si debía darle esa última oportunidad, pero una parte de mí, una parte que no sabía si era por culpa o por amor, deseaba ir. La otra parte me decía que ya era suficiente, que no podía seguir siendo la víctima de sus decisiones, que debía liberarme por completo. La llamada llegó al final de la noche. Sonó de nuevo y esta vez algo me empujó a contestar. Sí, ¿te he estado esperando? La voz de mi mamá sonaba tan pequeña, tan vulnerable, que casi me rompió por dentro. Te necesito, por favor, no sé qué hacer, todo está cayendo a pedazos. Mi respiración se detuvo. Por un segundo, sentí el viejo impulso de correr hacia ella, de regresar a ese lugar donde todo parecía haber tenido sentido. Pero luego, algo se hizo claro en mi mente. No podía ser la respuesta a todo lo que ella había hecho mal. No era mi responsabilidad ser el parche para su vacío. No puedo ir, mamá. El silencio cayó como una capa pesada. No respondía, no sabía qué decir. Sentí el peso de sus expectativas y su desilusión apoderándose del aire. ¿Por qué? ¿No me vas a ayudar? ¿No entiendes que sin ti? No es que no te quiera ayudar, mamá, dije con calma, pero no puedo seguir siendo la solución a tus problemas. No cuando todo lo que he dado se ha desechado tan fácilmente. La conversación terminó ahí. Ella intentó hablar, pero yo la interrumpí, no con ira, sino con una firmeza que no sabía que aún tenía dentro de mí. Simplemente, colgué. No era el final que había imaginado. No era una despedida dramática, ni un estallido de emociones. Fue un corte limpio, como si un lazo invisible que me mantenía atado a su mundo hubiera sido finalmente roto. Pasaron días. El teléfono no dejó de sonar. Los mensajes seguían llegando. Mi mamá, mi hermano, Jaque, todos me pedían que regresara, que hablara con ellos, que al menos intentara entender. Pero ya no era el mismo, ya no tenía la necesidad de ser parte de su mundo. Ya no sentía que debía disculparme por mis límites. Algo se había transformado en mí, algo que ya no pedía permiso, que ya no se arrastraba por su amor. Y mientras los mensajes seguían llegando, yo ya no respondía. No porque me sintiera superior a ellos, sino porque ya no quería perderme en su caos. Y entonces, una noche, después de apagar el teléfono y cerrar la puerta de mi departamento, me senté frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensé en todo lo que había dejado atrás, en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado al final. La libertad. La libertad de finalmente entender que el amor no debería ser algo que se busca, ni algo que se mendiga. El amor verdadero se da en reciprocidad, no en sacrificio. Y ahora sé que debo amarme a mí mismo primero. La mañana siguiente, el teléfono permaneció en silencio. Mi paz, finalmente intacta. Si has sentido lo que yo sentí, sabes lo que cuesta poner límites, especialmente cuando la familia te arrastra una y otra vez. Pero si esta historia te ha llegado, no olvides darle like y suscribirte. El silencio se convirtió en mi refugio. Ya no necesitaba estar a la espera de una llamada o un mensaje. Ya no buscaba ni el perdón ni la aceptación. Las semanas pasaron con una tranquilidad tensa, pero real. Algo había cambiado en mí, algo que no podía deshacer, ni aunque quisiera.
Sabía que la paz no venía del reencuentro, sino de la separación, de dejar ir lo que ya no tenía razón de ser. Y entonces, como un eco lejano, llegó el último golpe. Mi mamá, un mes después, me envió un mensaje que simplemente decía: no sé qué esperar de ti, solo quiero que sepas que te sigo queriendo. Siempre serás mi hijo. No hubo preguntas, no hubo demandas, solo una afirmación, vacía y sincera a la vez. No supe cómo responder a eso. Ya no había nada que decir. ¿Qué más podía decir? Sin embargo, no borré el mensaje. De alguna manera, ese siempre serás mi hijo me caló hondo. No porque necesitara que me lo dijera, sino porque me hizo entender que, al final, todo esto siempre había sido más sobre ella que sobre mí. La verdad es que, a medida que las semanas pasaban, empecé a entender que mi madre no era mala persona, simplemente era humana, y lo que me había hecho no era un acto de maldad, sino el resultado de su propia incapacidad de amar sin miedo. Mi vida había sido la consecuencia de sus propias heridas, pero ahora ya no iba a seguir viviendo en esas sombras. Por primera vez en muchos años me vi libre, no libre de ellos, sino de mí mismo, de mi propio deseo de ser validado, de ser amado de la manera en que siempre lo había esperado. Aprendí a darme ese amor a mí mismo, aprendí a reconocer mis propios límites. Era curioso cómo la gente espera que el perdón sea una solución mágica, algo que resuelva todo, como si un perdón pudiera devolver el tiempo y hacer que las cosas fueran como antes. Pero el perdón, al menos para mí, no fue más que una liberación silenciosa. No lo ofrecí, no lo recibí, simplemente lo dejé ir. Dejé ir la necesidad de sanar heridas que nunca sanaron. Dejé ir el sueño de una familia perfecta que nunca existió. La vida siguió, de alguna manera, con una fluidez que nunca antes había conocido. Mis relaciones cambiaron, mis amigos fueron más cercanos, pero algo dentro de mí aún se sentía vacío, como si esa sensación de que faltaba algo nunca pudiera ser reemplazada. Pero esa era la lección. No todo se llena. Algunas cicatrices simplemente permanecen, y está bien. Pasaron meses. Mi teléfono no sonó más, excepto para mensajes y llamadas de trabajo. Ya no había noticias de mi familia, y eso, de alguna manera, me liberó aún más. Ya no era la sombra que se arrastraba detrás de ellos, tratando de cumplir con expectativas que nunca me pertenecieron. Ya no era el hijo ausente, ni el que se quedaba esperando que lo incluyeran. Ahora, era solo yo, alguien que había encontrado su propio camino, aunque no fuera el que había imaginado. Una noche, mientras tomaba una copa de vino en mi balcón, mirando las luces de la ciudad, algo me hizo sonreír. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. No se trataba de dinero, de cargos, de obligaciones. Se trataba de aprender a vivir con uno mismo, a encontrar esa paz interior que tanto había buscado. En ese momento, entendí algo profundo. La verdad no estaba en lo que me habían hecho, ni en lo que esperaba que me dieran. La verdad estaba en lo que yo elegía hacer con mi vida, ahora que finalmente podía ser dueño de ella. Y aunque parte de mí aún se preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, me di cuenta de que ya no importaba. Las cosas no iban a ser diferentes, y eso estaba bien. El teléfono siguió en silencio. Ya no esperaba un mensaje, ya no buscaba un perdón. Solo me quedaba la sensación de haber tomado una decisión, una que cambió todo sin que nadie tuviera que comprenderlo. Y esa noche, con la copa vacía, me dije a mí mismo: tal vez este sea el final, o tal vez, solo tal vez, sea solo el comienzo de algo nuevo. Porque ahora, por fin, entendía que la libertad no es un regalo de los demás. La libertad se construye, se elige, se abraza. Y yo elegí ser libre. Si has llegado hasta aquí, sabes lo que significa aprender a decir basta. No es fácil, pero a veces, esa es la única forma de seguir adelante. Si esta historia te ha tocado, no olvides darle like y suscribirte.